Muy buenas noches, Óscar, Carlos. Bienvenidos a esta videoconferencia en esta tercera semana de este módulo de sistemas integrados de gestión. Óscar, partimos con problemas, parece, no tiene audio ni imagen. Les pido presentarse a todos aquellos que estén en la sala. Ahora se recuperó Óscar. Carlos también me parece que está en la sala. Pareciera que aún no ha llegado nadie más. Vamos a esperar que lleguen sus compañeros. Óscar, ¿de qué parte eres tú? ¿De qué parte del país? Parece que está desconectado. No llega nadie más. Vamos a esperar entonces. Perfecto, Óscar. Viví en La Serena varios años. Así que conozco bastante bien esa zona. Llegué ahí a fines de los años 90 por razones de trabajo vinculadas a la minería y emigré el año 2006. Nos volvimos con mi familia a Santiago. Sí, La Serena es una ciudad muy apropiada por su tamaño sobre todo, para vivir, formar familia, criar hijos. Es una buena ciudad. A los mineros les gusta mucho. A los mineros les gusta vivir, ir los fines de semana a La Serena. Recuerdo que cuando se levantó finalmente el campamento de Pocherillo, parte importante de la gente se fue mayoritariamente a Copiapó, por cierto, una parte a Salvador y una parte bastante relevante a La Serena. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Estamos comentando todavía las preliminares. Carlos, ¿de qué parte del país eres tú? Sí, estamos con poca asistencia. Esperemos que se vayan juntando ya rápidamente. Quinta región. Valparaíso, Viña, ¿de qué parte exactamente? ¿O los Andes? Viña del Mar. Viña del Mar es tal vez una de las ciudades más agradables para vivir. Tamaño adecuado, muy buen clima, bonita ciudad, cerca de Santiago. Los Andes, por cierto, no es muy bonito. Ventanas, la cuestionada ventana.
que, que Codelco Ventanas, ¿no es cierto?, lo cruza los temas ambientales. Ya cuando era, antes, cuando era planta de NAMI, ya tenía muchos problemas asociados a tecnologías antiguas que producían un nivel de contaminación bastante alto. Carlos Rey acaba de integrarse. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Sin embargo, esta faena, Carlos, puede ser una de las que menos contamina. Sin embargo, ha tenido varios episodios bastante dramáticos que han generado bastante daño. Yo recuerdo desde los tiempos que era INAMI que ahí hay una visible contaminación, visible desde el punto de vista visual y también desde el punto de vista de los gases que liberan y que son fácilmente percibibles. En el último tiempo no he pasado por ahí. Me imagino que las cosas han cambiado bastante porque hubo grandes inversiones en tecnología. Sin embargo, todo indica que los problemas, o algunos por lo menos, siguen vigentes. Tú atribuyes entonces a las malas prácticas operativas más que a la tecnología los problemas que ha habido, ¿vale? Los de episodios de contaminación. Bueno, aquí hay un gran tema que tiene que ver con la relación entre las comunidades y las plantas, la faena, que por cierto lo encontramos en el caso de Potrerillos, que recién les comentaba, pero también en Chuquicamata. Y hay otras ciudades, ustedes están en La Serena, Oscar está en La Serena. En La Serena tenemos Andacollo, donde hay 2 faenas mineras ya de mediana, gran minería, que están ahí al lado, colindantes con un pueblo que es histórico. Y además de eso hay muchos relaves en la cuarta región que están al lado de asentamientos humanos. Dayan, muy buenas noches. Y claro, hay un reclamo natural cuando una faena se instala y en torno a ella empieza a crecer la población. Recuerdo, a propósito de La Serena, Coquimbo, el caso de Manganeso Atacama, si no recuerdo bien, una planta que estaba en Coquimbo, no sé si todavía está operando, pero que presentaba importantes episodios de contaminación, y es una planta que se había instalado en los años 40 más o menos, y en los años 40 se instaló en un lugar donde no había poblaciones aledañas. Con el correr del tiempo y dada la inexistencia de regulaciones no solo ambientales, sino también urbanísticas adecuadas, lo que ocurrió es que se fueron instalando poblaciones en torno a la planta. Llegó un momento en que la planta era un establecimiento atípico en un sector que era prácticamente habitacional, y por lo tanto se veía enfrentado a una situación de permanente presión por parte de la comunidad, porque además los estándares operacionales de la planta eran bastante antiguos, las tecnologías eran muy antiguas, por lo tanto había mucha fuga de gases, había muchas emisiones de material particulado que si hubiese sido hace 40 años atrás, cuando no había poblaciones o cuando no había estándares ambientales, no hubiese pasado nada, pero hoy día que las poblaciones están ahí, se exigía rápidamente el cierre de la planta o el cambio de tecnología. Y por cierto, cuando estamos hablando de plantas, sobre todo de fundiciones que son antiguas, no es posible emplazarlas en otro lugar,
porque no hay ninguna posibilidad de trasladar esos equipamientos, que son equipamientos muy antiguos, hornos muy antiguos. Por lo tanto, se hace prácticamente inviable muchas veces el traslado de las plantas, porque los niveles de inversión son gigantescos. Bien, Carlos Reyes aquí está haciendo su negocio rápidamente, pidiendo mail para los trabajos. Estamos en la videoconferencia, así que vamos a tratar de focalizarnos rápidamente en los temas que estamos conversando. Tenemos que en la sala, no se han presentado todos, pero tenemos en la sala al menos, algunos en silencio aún, a Adrián, Armin, Carlos Reyes, Dayan, Oscar, bienvenidos todos. Los trabajos, les anticipo, son bastante sencillos, requieren, por cierto, sí, alguna cuota de reflexión, de análisis, de ponerse en situaciones reales, eso es muy importante, y otros casos en los cuales hay que ponerse en situaciones hipotéticas. Así que espero que les vaya muy bien y que sea la oportunidad en que ustedes puedan no solo aprender revisando sus materiales, las normas, etcétera, sino que además interaccionar mucho, porque lo que busco es que una parte de los trabajos privilegien la actividad grupal, y eso es una habilidad que en general desarrollamos poco, el trabajo en equipo. Los grupos se pueden hacer hasta de 4 personas, Adrián. Sí, Carlos se plantea el tema de la certificación de las empresas que generan residuos. Entiendo que con mala gestión ambiental y aún así están certificados. Yo diría que el tema de las certificaciones en general es un tema que tiene muchas aristas sobre las cuales discutir. Yo siempre digo, cuando analizamos la norma ISO 9001 de calidad, que hay 2 condiciones en las que uno tiene que fijarse antes de dar una opinión respecto de si el sistema de gestión que está presentando la empresa es apropiado o no. La primera de esas condiciones tiene que ver con lo que denominamos el alcance, es decir, cuáles son el o los procesos que están siendo certificados. Y la segunda condición tiene que ver con la casa certificadora. Una vez que uno tiene información sobre esas 2 variables, puede hacer un juicio respecto de la calidad de la certificación. Y en el caso de los temas ambientales, igual. Aquí hay un ámbito respecto del cual hay que tener mucho cuidado. La certificación no da garantías, lamentablemente, de que las operaciones funcionen con estándares adecuados. Muchas veces lo que se persigue es el certificado, no se persiguen las mejoras operacionales ni el mejoramiento de los estándares de desempeño, y eso es muy negativo, porque el resultado de eso es básicamente
que hay un descrédito y un desprestigio de los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión de calidad o ambientales o de lo que sea, deben contribuir al mejoramiento global de la organización, de la empresa. Y no pueden transformarse en un fin en sí mismo, son un medio que contribuye a que nuestro desempeño global mejore. Y en este caso particular, mejoren nuestros estándares en términos de conservación de recursos naturales, de minimización de impacto, de identificación de los residuos y de control apropiado. Pero para que eso ocurra, debemos asumir esto como un desafío estratégico, creyendo y estando convencido de que esto efectivamente contribuye a la empresa. Si lo que buscamos es el certificado, la verdad es que lo que va a ocurrir es que vamos a tener un sistema de gestión en el papel y las operaciones las vamos a seguir haciendo en paralelo en la realidad, con ductos que no están informados, con camiones que salen con desechos en horarios no oficiales, con una identificación parcial de los residuos, con un tratamiento y una disposición parcial de los residuos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, no hay que creer tan solo en el certificado, porque el certificado es un elemento más del sistema de gestión global de la empresa y uno tiene juicio respecto de la calidad de la empresa en su conjunto. No pudiera ser que uno tuviera un juicio negativo respecto del funcionamiento de una empresa y que esa empresa tuviera un juicio negativo fundado, y que esa empresa tuviera unas certificaciones prácticamente sin observaciones. Eso sería rarísimo. Puede minimizarse al máximo, por cierto. También, las normas no exigen documentaciones en físico, a menos que usted declare que hay documentaciones en papel. Ahora, por cierto, hay muchos documentos, ¿no es cierto?, que están en medio físico, pero uno lo que puede hacer es pasarlos a soporte digital. Bueno, ese es el problema de las certificaciones. Ese es el problema de las certificaciones. A mi juicio, aquí tenemos un problema de funcionamiento del sistema, que lo voy a extrapolar además al sistema de evaluación de impacto ambiental. Mientras el interesado, la empresa, sea la que contrata los estudios de impacto ambiental, la que contrata la empresa certificadora, entonces siempre va a haber un área gris, porque una empresa certificadora o una empresa que hace un estudio de impacto ambiental, siempre va a existir la sospecha de que va a estar respondiendo con cierta flexibilidad o mayor flexibilidad o manga ancha a su cliente, que es finalmente quien le paga. A mi juicio, ahí hay un serio problema que solo puede ser resuelto en la medida que la idoneidad y la ética de las empresas, tanto las casas certificadoras como las empresas que hacen las evaluaciones de impacto ambiental, sean incuestionables. Si la ética de esas empresas, la ética corporativa de esas empresas es incuestionable, por cierto, no hay nada que temer. Pero no es posible asegurar eso en todos los casos.
Fíjate, Oscar, que hay un punto de partida en los sistemas de gestión, todos los sistemas de gestión, que es que la base es el cumplimiento de las normativas y reglamentos legales vigentes. Ese es el punto de partida a partir del cual empezamos a mejorar nuestro sistema para asegurar coherencia entre objetivos que son más desafiantes y aquellos mínimos objetivos que están establecidos en las normas y reglamentos, en las leyes y reglamentos. Estos sistemas no son para exclusivamente cumplir con la legislación. Aquí hay cuestiones aspiracionales que están definidas en la política. Fíjense ustedes que estas son autodeclaraciones y una autodeclaración es por naturaleza ambiciosa y parte de la base de que se cumple la ley. El problema que tenemos con muchas empresas es que el cumplimiento de la ley es muchas veces dudoso. ¿Cuántas empresas en días de restricción ambiental en Santiago, por ejemplo, operan en los momentos en que los inspectores de los servicios no están y echan a andar sus maquinarias, echan a andar sus equipos para seguir funcionando contra la ley? Entonces, por cierto que aquí tenemos un problema de ética, si finalmente este es un problema de ética. Bienvenido Sergio, se ha agregado también a esta videoconferencia que básicamente han estado hablando de cómo conformar los grupos de trabajo. Se ha unido también Douglas, Francisco, Figueroa, Juan y Sergio. Estamos prácticamente todos, están entretenidos todavía, muchos de ustedes armando los grupos. Por cierto, la autoridad debe ser firme y la autoridad también tiene que tener los mecanismos y tiene que tener no solo las atribuciones, tiene que tener los medios para hacer la fiscalización. Fíjense que si no hay fiscalizadores en la noche, por ejemplo, en un día de preemergencia ambiental, significa que en la noche es posible hacer todo aquello que no se puede hacer en el día. Producir, hacer funcionar los equipos, emitir gases con material particulado, es posible hacer todo eso y apagar a las 7 de la mañana los equipos. Tiene que ver con ética. Un sistema de gestión ambiental y cualquier sistema de gestión, cualquiera, todos, lo vamos a ver también en los de seguridad y salud ocupacional, todos los sistemas parten de la base del cumplimiento legal. Si una empresa no está dispuesta a cumplir lo mínimo, que es el cumplimiento legal, entonces, bueno, estamos con problemas, porque significa que las certificaciones son simplemente un certificado que va a ser usado con fines de marketing y nada más. Se me perdieron, ¿dónde están? Se me perdieron.
Disculpen que se me perdió la barra de control. Por aquí está. Siguen. Veo que están absolutamente absortos en las tareas. Las sanciones económicas, por cierto, aquí tenemos un problema porque las sanciones económicas en general, el concepto este del que contamina paga, son francamente ridículas y por lo tanto vale más contaminar y recibir la sanción económica que no contaminar. Sí, la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación de Impacto, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia, por cierto, ayudan, contribuyen favorablemente a tener un sistema que sea más robusto, más sólido, más serio, más creíble para la ciudadanía, porque tenemos un problema además de credibilidad con nuestro sistema general de evaluación ambiental. Debe haber buenos diagnósticos en las empresas, sí. Sí, o sea, por cierto debe haber buenos diagnósticos, pero aquí estamos con un problema previo que tiene que ver con cuánto es lo que nosotros estamos apostando a la solidez de este sistema, cuánto creemos en el sistema, o simplemente lo que tenemos es un sistema que es de adorno y que no, como vemos que no agrega valor a nuestra organización, lo usamos solamente como elemento de marketing. Muchas veces es un concepto de carácter comercial, en que hacemos creer a la ciudadanía, sobre todo cuando tenemos complicaciones ambientales, cuando estamos cerca de asentamientos humanos, cerca de comunidades, entonces usamos las certificaciones básicamente para un fin cosmético, una cierta imagen de que estamos haciendo las cosas correctamente. En el caso de la minería, Oscar, tienes razón, hay que considerar que la minería, cuando hablamos de la minería tenemos que hablar de la gran minería, porque la realidad de la gran minería es muy distinta de la minería pequeña e incluso, y más todavía, de la minería artesanal. Pero en el caso de la gran minería es un sector líder
en la implementación no solo del sistema de gestión ambiental, sino es líder en la implementación de los sistemas de gestión más evolucionados, más modernos, y en general las empresas son bastante serias porque adscriben a estándares de carácter internacional. Por lo tanto, existe una cierta imagen del sector minero que es un poco equivocada, porque la verdad es que en la minería, en la gran minería, hay una gran responsabilidad en general, pero están sometidos a una fuerte presión social, política, que tiene que ver con otras variables. Pero yo diría que si de algo no podemos acusarlos es de que son irresponsables desde el punto de vista ambiental y muchas veces desde el punto de vista del compromiso con la sociedad. En general, como digo, son empresas líderes que aplican estándares internacionales validados, que reportan además a sus accionistas que no están ubicados precisamente en Chile. Pero son actividades que son fuertemente contaminantes y son actividades además que son fuertes consumidoras de energía y de agua, y eso hace, por lo tanto, que estén siempre en el ojo del huracán, que estén siendo siempre cuestionados por la tarea que desarrollan, pero la verdad es que son empresas que agregan bastante valor al sistema. Alejandro se ha agregado. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Miren, yo les voy a decir algo a propósito de lo que plantea Douglas. Los problemas con los sistemas en general, los sistemas de gestión, entre ellos el sistema de gestión ambiental, es que son sistemas cuya aplicación va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esto no surge como una política, como una estrategia, como una decisión de parte de los líderes máximos de una organización, que entre otras cosas incluye el empoderamiento, incluye el involucramiento de todas las personas, de todos los trabajadores, entonces es un sistema que no funciona. No es un sistema, no son estos sistemas que tienen altas tasas de éxito cuando van de abajo hacia arriba, porque pueden desaparecer de una plumada, porque hay otras prioridades organizacionales y las decisiones sobre la continuidad de los sistemas van a estar siempre en los altos niveles directivos. Por lo tanto, son los máximos líderes de la organización los que tienen que estar absolutamente convencidos de que este es el camino, de que esta es la estrategia, y esto tiene que desplegarse luego en cascada. Al revés, estas cosas no funcionan. Cuando un mando medio es el que impulsa esto, o cuando grupos de trabajadores son los que están preocupados, se quedan como esfuerzos valiosos, importantes, pero son una especie de quijotada que tiene muy poco impacto. Yo creo que las grandes empresas mineras han contribuido fuertemente a darle credibilidad a los sistemas de gestión, desde todo punto de vista, ya sea porque lo han aplicado de manera bastante seria, ya sea porque sus directrices corporativas lo han exigido, porque tienen estándares que son no solo auditables, sino que los comunican externamente. Por lo tanto, creo que ponen una pauta, una vara que es alta, y por lo tanto ellos son en muchos casos empresas modelo. Pero, por cierto, están en un área, el área minera, el área de extracción de recursos naturales no renovables, que es compleja, y además la minería tiene una historia en el país, que es una historia no responsable desde el punto de vista de los impactos que generaban sobre el ambiente,
hay muchos desastres en nuestro sistema que han ocurrido por faenas mineras que se han desarrollado ya centenariamente y que son una carga bien pesada para el sector. Lo que pasó en Salvador, en Chañaral, por ejemplo, lo que ha pasado históricamente en la Cuarta Región con una cantidad enorme de relaves dispuestos al lado de los pueblos o entre medio de los pueblos, son vestigios de una manera de hacer minería que es antigua, pero que lo que generó es una imagen de la minería distorsionada. Y segundo, porque los estándares de la gran minería son muy distintos a los estándares de la pequeña minería y ni qué decir de la minería artesanal y de los pirquineros. Juan, te propongo que cuando estemos terminando la clase hablemos de las tareas y de qué cosa es lo que busco con las tareas. Bueno, Carlos, la minería estatal debería rendirle exactamente a los mismos públicos de interés que rinde la minería privada. Los estándares exigibles a la minería estatal deben ser exactamente los mismos de cualquier empresa. No es posible que una empresa estatal tenga estándares distintos, menores que una empresa privada. Lo que ocurre muchas veces es que las faenas son antiguas y por lo tanto los planes de reconversión tecnológica, de cambio, de reinversión son relativamente complejos, pero conversamos al inicio de la clase la situación de Ventanas y por cierto la situación de Ventanas ha cambiado drásticamente desde que era una planta de fundición de NAMI a lo que es hoy día en manos de Codelco, no solo desde el punto de vista del escalamiento productivo, sino también desde el punto de vista de los estándares operacionales. Y cuando digo los estándares operacionales, estoy diciendo de los estándares entonces con los cuales mide sus niveles de contaminación. Pero, por cierto, lo que hay ahí es una gran inversión porque estamos hablando de plantas que son antiguas. Juan, conversemos en torno a las 10 de la noche, cuando ya estemos pensando en cerrar, conversemos de las tareas, te sugiero, porque aquí tengo algunos comentarios. ¿Qué hay de cierto sobre el tema que la empresa que contamina tendría problemas en comercializar sus productos? La empresa prestadoras de servicio tienen la posibilidad de desarrollar esta cultura ambiental. Algunos comentarios respecto de eso. Primero, hay desde el punto de vista del comercio internacional, lo que existe es lo que se llama el dumping, y el dumping no es otra cosa que competencia desleal. ¿Y cuándo se produce competencia desleal? Cuando una empresa en un país determinado está produciendo sin internalizar todos los costos que tiene una empresa productiva en otro país. Y por lo tanto existe el dumping social, por ejemplo, el dumping laboral, cuando se pagan sueldos muy bajos o no se respetan las leyes laborales ni previsionales. Y existe también el dumping ambiental, cuando lo que ocurre es que las empresas producen sin tener en consideración las leyes ambientales o los estándares ambientales mundialmente aceptados. Y por lo tanto, una empresa sí puede ser castigada
cuando está produciendo sin un estándar mínimo. Sin embargo, esa manera de ver las cosas era propia de hace 20, 22 años atrás, cuando no teníamos leyes ambientales y por lo tanto no era posible exhibir estándares ambientales. Hoy día eso no es posible porque nuestras empresas están sujetas a una ley ambiental recientemente modificada, que lo que busca es generar estándares mínimos respecto a la relación con el medio ambiente en términos de contaminación, de identificación de residuos y de contaminación. Por lo tanto, es muy difícil que una empresa sea cuestionada, a menos que produzca descalabros ecológicos evidentes producto de su acción individual, pero en un sector como este, que es un sector consolidado, donde hay un respeto bastante alto de las leyes nacionales, entonces es muy difícil que pueda acusarse de dumping ambiental, porque las leyes nacionales cubren la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las empresas cumplan adecuadamente estándares mínimos internacionales. Sí, hay otros sectores en los cuales ocurren estas competencias desleales. Por ejemplo, cuando ocurrió hace algunos años atrás el problema con la producción de salmones, entonces lo que hubo fue un gran movimiento internacional en Noruega, en Canadá, en Estados Unidos y algunos países de Europa para restringir las importaciones chilenas producto de los desastres ecológicos que se estaban generando en los fiordos del sur. Esa es una situación bien particular, puntual, donde opera esta lógica del dumping ambiental, es decir, no internalizar todos los costos que implica un adecuado control de los impactos ambientales y que hace, por lo tanto, más competitivo, pero falsamente competitivo, una industria. Y el caso de los salmones era un caso bastante típico. El segundo tema es el que se plantea respecto déjenme buscar, respecto de las empresas sobre las empresas prestadoras de servicios, es decir, aquí estamos hablando del outsourcing. Creo que en el caso de las empresas colaboradoras, de las empresas prestadoras de servicios de la minería, tienen una gran oportunidad de desarrollar altos estándares de gestión, porque el desarrollo de altos estándares de gestión va asociado a mayores niveles de productividad y de competitividad. No es solo un problema de imagen, es un problema de productividad real. Cuando nosotros controlamos adecuadamente nuestros impactos ambientales, cuando cambiamos la tecnología por tecnologías más eficientes y menos contaminantes, lo que estamos haciendo es generar una serie de ahorros importantes. Bueno, lo que tenemos que hacer en consecuencia es transformar esas exigencias o esos desafíos en ventajas competitivas, en atributos únicos, en atributos diferenciadores. Hay empresas prestadoras de servicios que hacen una muy buena gestión en este sentido y que son más competitivas precisamente porque han logrado generar unos estándares operacionales que son mejores que los de la competencia. Y a eso hay que apuntar, a eso hay que llegar. Para eso, por cierto, hay una gran tarea de las empresas mandantes, porque las empresas mandantes no solo tienen que exigir, tienen que colaborar, tienen que contribuir a que esos estándares se generen en las empresas colaboradoras, se generen competencias para que estas empresas hagan mejor las cosas. Eso a veces se ve poco, porque
falta una cierta cultura para favorecer, para fortalecer, para robustecer los encadenamientos productivos. Hay un tercer tema que se plantea aquí por parte de Adrián: los países desarrollados tratan de no contaminar sus países, pero que otros países se contaminen. Aquí hay un gran tema que dice relación ya con la política internacional y las políticas de desarrollo de los países. Porque lo que tú planteas es absolutamente cierto. Los países desarrollados industrialmente son países desarrollados hoy día producto de que desarrollaron sus industrias sin control de ninguna especie, sin control de ninguna naturaleza. Los grandes desastres ecológicos de hoy son producto de un efecto acumulativo producido durante los últimos 100 años, a lo menos, cuya responsabilidad no está en los países subdesarrollados o de las economías emergentes. La responsabilidad está en los países desarrollados y industriales hoy día, que sin ningún control de ninguna especie, de ninguna naturaleza, hicieron todo lo que quisieron y por lo tanto alcanzaron los niveles de desarrollo que hoy día tienen, precisamente sin respetar ningún estándar. La pregunta es esta exigencia que hacen sobre nuestras economías, ¿es una exigencia justa? Si le preguntamos a China, China claramente va a decir: esta no es una exigencia justa. No es una exigencia justa porque yo no puedo comprometer parte de mi desarrollo industrial acelerando los procesos de maduración, de cambio tecnológico, de culturas organizacionales, acelerándolo aquellas que tuvieron los países desarrollados en 200 años y nos la exigen a nosotros en 20 años. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. Y si le preguntamos a los países desarrollados, que luego de haber generado todas las catástrofes ecológicas posibles, hoy día son conscientes respecto de los riesgos de estabilidad del planeta, para decir: miren, lo sentimos mucho, pero lo que ocurre es que la situación de supervivencia en nuestro planeta es un problema de hoy y por lo tanto nosotros hemos controlado adecuadamente nuestro sistema, pero lo que está faltando es que los países subdesarrollados hagan lo propio. Esa es una parte del problema que es bastante crítica, y aquí la discusión principal tiene que ver con los países europeos. Porque economías como la norteamericana, que es 200 veces más grande que nuestra economía, es una economía que no es, por sus patrones de consumo prácticamente descontrolados, no está en condiciones de ofrecer, sacrificar parte de su desarrollo, de sacrificar parte del estándar de vida que tienen sus ciudadanos para compensar o para minimizar sus efectos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, aquí hay que tener criterios que son realistas, y criterios realistas significa compatibilizar el desarrollo, el crecimiento económico y hacer que éste sea progresivamente sostenible y sea un desarrollo equilibrado. Dicho de otra manera, no podemos nosotros, una economía pequeña, una economía recién incorporada al mundo moderno, no puede una economía como esta aspirar en el corto plazo a tener los más altos estándares en gestión ambiental. Lo que sí puede aspirar es a estándares medios, a estándares que sean posibles de respetar por parte de las empresas. Eso sí, y ahí hay que ser riguroso.
Douglas, te encuentro razón. Aquí hay, cuando hablamos de la relación entre grandes empresas y empresas proveedoras que son normalmente mucho más pequeñas, lo que hay es una exigencia por parte del mandante. El punto es cómo una empresa colaboradora transforma un mandato contractual en una oportunidad de negocio. ¿Cómo transforma ese mandato, que es una obligación, cómo lo transforma en un caso de negocio? En un caso de negocio en el sentido de que alinee esas exigencias, la alinee, la incorpore a su modelo de desarrollo. Sí, la experiencia de los acuerdos de producción limpia son bien significativos, son bien interesantes porque muestran un camino de adecuación tecnológica rápida por la vía de transformación de su tecnología. Y creo que son muy significativos, muy desafiantes porque abordan sectores económicos completos, grupos de industria, y por lo tanto pueden, y de hecho han significado mejoramientos importantes en los estándares ambientales de muchas empresas en muchos sectores: el sector de la pintura, el sector de algunas faenas de carnes, etc. Yo quiero plantearles lo siguiente, porque nosotros estamos viviendo una transformación que es muy importante desde el punto de vista de la adopción de estándares de gestión ambiental que son cercanos o comparables a los de países desarrollados industrialmente. Y los tenemos en el sector minero. El caso que se menciona aquí del salmón va en esa línea, va en ese sentido, después de haber producido ahí graves problemas ambientales en los ecosistemas. Pero tenemos sectores que van evolucionando rápidamente hacia estándares que son de carácter o de clase mundial. Y esto ha sido relativamente rápido y nosotros somos testigos en los hechos de esta transición. Yo quiero recordarles que recién el año 93 es cuando se establece en Chile la primera normativa ambiental con carácter de ley, y desde el año 94 empieza a operar plenamente. Es decir, tenemos una historia que es muy reciente, que es una historia de corta data, y por lo tanto es una historia respecto de la cual tendemos a tensionarla en exceso, tendemos a sobreexigirla, sin considerar que hay procesos de maduración sociales, que hay procesos de maduración industriales, que hay procesos de maduración desde el punto de vista de la asociatividad gremial, que hace que estos cambios progresivos sean posibles de absorber por las economías. El
En los temas ambientales soy un convencido que las cosas no son posibles de hacer de la noche a la mañana, porque eso puede tener efectos colaterales, externalidades negativas que son muy significativas, y por lo tanto hay que ser cuidadosos y criteriosos en el avance de estos sistemas, sin que eso signifique, por cierto, ser permisivo ni nada parecido. Creo que la ley, que está hecha para respetarla, la ley debe respetarse en todas condiciones, pero el estándar que nos exija la ley tiene que ser gradualmente exigente, tiene que ser progresivamente exigente, y no podemos partir con un estándar inalcanzable. Recuerdo hace alrededor de 10 años haber estado en Bolivia visitando algunas faenas mineras, y fíjense que a propósito de los temas ambientales, tuve oportunidad de conversar con autoridades en ese momento, 10 años atrás, con autoridades ambientales, y revisar en parte las leyes ambientales. Y las leyes ambientales eran extraordinariamente bien estructuradas, eran extraordinariamente rigurosas, tenían un estándar de país europeo. Y como tenían un estándar de país europeo y eran tan exigentes, eran inaplicables. Nosotros creo que no tenemos que cometer ese error. Aquí hay un proceso evolutivo, hay un proceso de maduración, hay un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, pero también de fortalecimiento de los sectores industriales en nuestro país. Y por lo tanto, todo eso en la balanza implica que tenemos que ser cuidadosos y graduales, considerando además que nosotros tenemos una visión que es antropocéntrica, una visión, por lo tanto, que pone el foco en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo del ser humano, y eso no lo podemos perder de vista. Bien, hablemos rápidamente de las tareas. No me acuerdo mucho, creo que no las tengo conmigo las tareas. Creo que no las... déjenme ver, creo que tengo por acá las tareas. Vamos a revisarlas, las voy a poner y vamos a conversar rápidamente sobre los objetivos de las tareas, qué es lo que buscamos, déjenme ver si la encuentro para tener claridad. Me parece que es... Aquí las tengo, vamos viendo. Voy a asumir que tenemos duda. En los dos trabajos partamos explicando el trabajo número 1. Está claro que es de carácter individual. Y la idea es que ustedes se posicionen en su empresa. Todos ustedes trabajan en una empresa. Si alguno de ustedes no trabaja en una empresa, si tiene cercana la experiencia de una empresa, puede tomar una empresa, si no es la empresa propia, una empresa que conozcan bien, que conozcan sus sistemas de gestión. Y aquí lo que vamos a hacer, primero, es identificar la empresa. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cuáles son sus materias primas principales? ¿Cuál es su proceso productivo principal? ¿Cuáles son sus productos principales? ¿Dónde está ubicada? Etcétera. Algo relativamente breve pero consistente para entender muy bien la naturaleza de la empresa. Y, por cierto, ¿cuáles son los procesos productivos principales? Una vez identificada la empresa, ustedes van a reflexionar, van a analizar distintos tipos de problemas de gestión que esa empresa presenta. Por ejemplo,
Supongamos que es una empresa que está en conflicto con una comunidad producto de los altos niveles de material particulado que emite a través de su chimenea, o porque está vertiendo residuos industriales líquidos a un estero y hay reclamos de la ciudadanía. Bueno, ahí tenemos problemas de gestión. Esos problemas de gestión los van a agrupar en ámbitos. Algunos serán relacionados con la relación con la comunidad, otros serán de carácter ambiental, otros serán de calidad de producto, otros serán, de relación con la autoridad, en fin, los van a clasificar. Los van a clasificar entonces de acuerdo a los distintos públicos de interés. Ya vamos a explicar la próxima semana qué significa esto de los públicos de interés. Para que se haga una idea, un público de interés es aquel sector que tiene algo que decir respecto de su empresa, a quien le interesa lo que pase con su empresa, ya sea porque es trabajador y por lo tanto le interesa el éxito de la empresa porque de eso depende su trabajo, ya sea porque es el dueño y por lo tanto también está interesado en los resultados, ya sea porque es un proveedor o porque es un cliente o porque es una comunidad aledaña que está recibiendo los vertidos industriales o porque es la autoridad. Los van a clasificar entonces esos problemas de acuerdo a cada público de interés. Y luego van a proponer cómo pueden abordar las soluciones de esos problemas particulares. Por ejemplo, en algunos casos será el diálogo con las comunidades, en otros casos será el cambio de tecnología o el control ambiental. Y van a asociar esas soluciones a la implementación de sistemas de gestión particulares, como los que respecto a los cuales hemos estado hablando. Hemos estado hablando de sistemas de gestión en calidad, en medio ambiente, en salud ocupacional, en responsabilidad social. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Bueno, básicamente para saber respecto del inventario de problemas de gestión que tienen sus empresas, cuánto es posible que estos sistemas bien implementados sean capaces de contribuir a su solución. Y tercero, si en su empresa, en esta empresa que está analizándose, ya están implementados, hasta podrían estar certificados algunos sistemas de gestión, pero si están implementados o certificados, al menos dos, indique o analice cómo pueden integrarlo. Supongamos que tienen calidad y medio ambiente, o medio ambiente y seguridad, etc. ¿Cómo puede hacerlo? Puede hacerlo a partir de las políticas, puede hacerlo a partir de la integración de objetivos, puede hacerlo a partir de la integración de procesos. Esto no lo vamos a ver todavía. Corresponde que lo veamos ya en las próximas semanas, por lo tanto por ahora no van a poder avanzar mucho ahí, porque hay unas ciertas metodologías respecto a la integración de sistemas. Lo propio, ¿no es cierto?, es si no estuvieran implementados, bueno, ¿cómo podrían llegar a la implementación? Esta tercera parte, por lo tanto, tiene mucho que ver con los módulos que vienen hacia adelante, así que tranquilos todavía porque no estamos en condiciones aún, o no están en condiciones aún de responder cabalmente a esta pregunta. El trabajo número 2, que ha sido parte importante de la preocupación que han tenido hoy día, juntándose entre todos, es de carácter grupal. Y aquí 4 alumnos como máximo, 4 integrantes como máximo en cada grupo. Por favor, les pido que no aparezca ninguno que diga, mire, yo quedé solo y puedo integrarme un grupo y ser 5. No, organícense con no más de 4. Aquí, ¿de qué se trata? Van a
elegir, van a crear una empresa que es de servicios para la minería. Complementemos, aprovechemos, porque dado que hay experiencias distintas de otras personas, puede ser una empresa de servicios para la minería, para la industria acuícola, para una gran... la idea, ¿no es cierto?, es que aquí se establezca una relación cliente-proveedor entre una gran empresa y un pequeño proveedor. Ese es el sentido, por lo tanto, vamos a ampliar el concepto de minería, puede ser otro sector industrial. Y van a definir una empresa entonces y van a definir una misión para esa empresa, una misión. Y luego una política de calidad, una política de medio ambiente y una de seguridad y salud ocupacional. Una vez definidas las políticas, lo que van a hacer es definir los objetivos en cada uno de esos ámbitos. Y les recuerdo que los objetivos tienen que ser objetivos SMART, es decir, objetivos específicos, objetivos medibles, objetivos alcanzables, objetivos reproducibles, objetivos que se puedan obtener en un tiempo determinado. Van a poner los objetivos, los indicadores y unas ciertas metas. Luego van a considerar que la empresa tiene un cierto nivel de desarrollo, un cierto nivel de madurez. Y por lo tanto, la alta dirección, enterada de todos estos temas, se plantea el desafío de la integración de los sistemas. Y ustedes son el equipo encargado de definir, por lo tanto, una política integrada y una matriz de objetivos que sea integrado, por cierto, y coherente con los objetivos, con la política, con la nueva política integrada. Y van a definir indicadores y metas para cada uno de esos objetivos. Adicionalmente a eso, se van a plantear, porque aquí la meta fue alcanzar la integración de los sistemas, y ahora se van a plantear, bueno, cómo seguimos avanzando en una ruta hacia la excelencia, de tal manera que ésta se transforme en una empresa de clase mundial. Parte de esto, por cierto, lo van a poder desarrollar plenamente una vez que hayamos alcanzado los últimos módulos. Por lo tanto, son temas en los cuales ustedes pueden empezar a desarrollarlo, pero les recomiendo que los terminen una vez que hayamos visto todos los temas. ¿Hay alguna duda respecto de permanece alguna duda todavía respecto de las preguntas? Veamos. ¿Dónde están las tareas? Y la empresa es de asesoría. Miren, la asesoría no es el mejor rubro, porque la idea, ¿no es cierto?, es que una empresa de asesoría, la verdad de las cosas es que hay ciertos sistemas de gestión que prácticamente no necesita incorporarlo. Entonces yo pediría que fueran empresas de cierto sector industrial. Por favor, no olvidar subir este videoconferencia, el anterior que aún no aparece. Pedro está monitoreando esta sesión. Pedro es nuestro soporte, por lo tanto vamos a pedirle, ¿no es cierto?, que suba de inmediato estas conversaciones. No veríamos la integración en un sistema si alguien quedara solo, es muy... no veríamos la integración en un sistema. No entendí mucho, Carlos, si alguien quedara solo. El próximo jueves todavía no estamos en condiciones de ver las tareas, porque vamos a ver 2 sistemas más. Vamos a ver todos los temas relacionados con la responsabilidad social y la seguridad y salud ocupacional. Si es necesario dar un poquito más de plazo,
lo vamos a hacer. Pierdan cuidado, porque es posible que estemos un poquito ajustados. Sí, vamos a revisar lo del plazo de entrega, porque el curso tal cual lo planteamos al inicio, ¿no es cierto?, son primero el estudio de las herramientas particulares, después pasamos a la integración y después pasamos a una mega integración, que es los modelos de gestión de excelencia. Por lo tanto, estos temas que son cúlmines, que son los de integración, vienen al final, y las dos tareas tienen algo de integración. Por lo tanto, vamos a correr la fecha. Sí, mi email es oliveracalderon@gmail.com, oliveracalderon@gmail.com. Bien, ahí nos está respondiendo nuestro soporte, Pedro, que se va a desbloquear la videoconferencia anterior. Perfecto. Eso significa que la van a poder ver. Carlos, la idea, como insisto, es que busquen una empresa, algún sector industrial, de tal manera que sea más pertinente el uso de estos sistemas de gestión. Así es, oliveracalderon@gmail.com. Perfecto. Muy bien, espero haber aclarado las dudas. Ha sido una interesante conversación. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de los temas ambientales, empezamos a tocar temas de política ambiental, son políticas de país, junto con sistemas de gestión. Por lo tanto, los temas se empiezan a complejizar desde el punto de vista del desarrollo de las empresas. Muy bien, estaríamos ok. La próxima semana nos encontraríamos nuevamente el día jueves, ahora para hablar de los sistemas de gestión relacionados con los trabajadores y con la sociedad. Y van a tener a disposición, por cierto, el material ya a partir del día lunes. Y en la subsiguiente tendríamos la última sesión, que ve la integración de sistemas y los modelos de gestión de excelencia. Muy bien, cualquier duda, por favor, no duden en contactarme. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Se agradece esta interesante conversación que hemos tenido el día de hoy. Siempre todas estas semanas han sido muy interesantes, muy intensivas, con alta asistencia además, así que les agradezco a todos. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima semana. Muy buenas noches.